Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, ReverQuest maníacos, pues estamos aquí con el segundo vídeo, bueno, es el tercero ya sabéis que hicimos un unboxing y también hicimos un primer vídeo de análisis de las PSVR 2 concretamente, que nos centramos en el tema de la comodidad, el peso que tenía el visor y también la forma más correcta de colocárnoslo para que tengamos la mejor experiencia. Hoy vamos a ver el vídeo quizá más conflictivo, entre comillas, y el vídeo quizá más interesante para todos los usuarios, junto el que haremos el próximo lunes sobre los Sense, sobre los mandos de PSVR 2. En este caso vamos a hablar del visor ya a nivel técnico, ya habiéndolo usado, ya habiendo trasteado un poco como yo digo con él, intentando sacarle el máximo partido, y ya os adelanto que cuando acabemos todos los análisis a fondo, los análisis que forman parte de ese análisis a fondo de las PSVR 2 de Sony, haré también un vídeo en el cual intentaré explicaros a través de ese vídeo la mejor forma de configurar, cómo hay que configurar el IPD, cómo hay que configurar el tema del eye tracking, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo en un vídeo que os compartiré para intentar que sobre todo aquellos usuarios que estáis entrando en la VR ahora con las PSVR 2 y estáis sois más novatos en este tema y demás, pues sepáis cómo intentar sacar el mejor partido a vuestras PSVR 2 y por tanto a los juegos. Hay que decir pues eso, que en este vídeo vamos a ver todo lo referente al visor. El visor lo tengo aquí nuevamente, siempre acompañándome en estas reviews de las PSVR 2. Ya he podido probar bastantes juegos, he podido también bichear un poco, como yo digo, por la red para intentar mejorar la experiencia, y ahora os iré comentando una serie de cuestiones y ya digo que haré un vídeo posteriormente con los ajustes más adecuados bajo mi punto de vista, lógicamente con toda la información que he podido recopilar y con mi propia experiencia, para que obtengamos la mejor, valga la redundancia, experiencia en nuestras PSVR 2. Bueno, de entrada hay que decir lógicamente que el visor, las PSVR 2, a pesar de ciertas cuestiones técnicas que tiene, derivadas sobre todo de las lentes Fresnel y del panel OLED que tiene dentro de en su interior, pues aparte de esto, el visor es un gran visor. A mi juicio es un gran visor, nos da una experiencia muy buena. He podido un poco, quizá haya algunos elementos que todavía no están explotados al máximo bajo mi punto de vista, pero que conforme he podido jugar más tiempo a los juegos a los que tengo acceso ahora mismo, he visto el potencial que tienen. Y bueno, el visor en sí, la calidad que nos da, etcétera, es muy buena. ¿Qué ocurre? Que tiene una serie de características, como he dicho, derivadas del panel OLED y de las lentes Fresnel, que, bueno, en algunos casos se han dicho en la red de redes que son malos, que provocan mala experiencia, y yo os voy a dar mi opinión concreta sobre ese tema. Empezamos, una vez que ya en el vídeo anterior vimos cómo nos colocábamos el visor de la mejor forma posible, o al menos bajo mi punto de vista, lógicamente, cada uno, eso es una cosa muy personal y cada uno lo tiene que acoplar lo mejor posible. Lo primero que vamos a tener, una vez que nos ponemos el visor y lo encendemos, que ya os recuerdo que se enciende en el botón del centro, recordad que este es el botón de encendido, este de aquí es el botón para entrar en el pass-through en blanco y negro que trae las PSVR 2, y por otro lado tienen este que es el micrófono, que por cierto vendrá apagado por defecto cuando encendemos la PlayStation 5, y si lo queréis usar por ejemplo, para grabaciones, como voy a hacer yo, etcétera, tendréis que activarlo antes de empezar a jugar y empezar a grabar, claro está. Eso también os lo comento porque lo he observado y de hecho mis primeros vídeos que he grabado decía yo, ¿por qué no se me graba el sonido? Pues es por eso, por defecto el micrófono está apagado y lo tenéis que activar vosotros a través del panel de ajustes de vuestras PSVR 2 y de vuestra PlayStation 5. Bien, pues una vez que nos ponemos el visor, lo primero que nos vamos a encontrar es un
un pass-through en blanco y negro de alta calidad. Nada que ver con el pass-through en blanco y negro de MetaQuest 2. Se ve todo prácticamente como si fuera totalmente real, totalmente nítido. Por tanto, un pass-through en blanco y negro de bastante calidad, si bien, lógicamente, no tiene, porque no tiene sensor para ello, el tema de que se vean los volúmenes de los objetos que nos rodean, etcétera. Pero sirve perfectamente para poder buscar un móvil en un momento dado. Además, cuando nos acercamos el móvil no se deforma la imagen, como sí ocurre en otros visores. Por tanto, a pesar de ser en blanco y negro, un gran pass-through que nos trae estas PSVR 2. Ese es el primer apunte que tenemos que dar. Una vez que nos sorprendemos con esta cuestión, le damos a aceptar, porque nos saldrá un botoncito así que flota en el aire para aceptar. Y una vez que hemos hecho eso, pues entraremos en lo que es la configuración inicial del visor. ¿Qué es lo que nos va a surgir? Lo primero, nos va a surgir una imagen como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es la configuración de la IPD. La IPD, lógicamente, tendremos el visor puesto y veremos que tenemos dos circulitos, como estáis viendo ahí en la imagen, y nosotros tenemos que movernos el visor hasta que lo ajustemos a esos círculos. ¿Cómo sabemos que lo tenemos ya puesto de la mejor manera? Pues porque hay un circulito que va rodeando cada ojo, que se va poniendo en azul conforme detecta que lo tenemos bien posicionado. Además también tenemos, como ya os comenté en el otro vídeo, este botón de aquí, este que está aquí, esta ruedecita, que conforme lo tenemos puesto, también nos sirve para unir más o menos las lentes según nuestra IPD. Lógicamente, vamos a notar que cuando no la tenemos bien puesta, vemos la imagen borrosa y casi duplicada, y cuando la vamos dando al botoncito y ya la IPD está correctamente posicionada, pues entonces se ve ya todo mucho mejor y bueno, pues la conjunción de este factor de la IPD con la arandela esta y el posicionarlo, moviéndolo y tal, nos va a dar la configuración ideal. ¿Cuándo es la configuración ideal? Cuando ya el círculo azul es completo, es que ya lo tenemos bien posicionado, y cuando la IPD, lo que nosotros observamos, las letras que vemos delante en ese panel, etcétera, la vemos con total nitidez, ¿de acuerdo? Una vez que aceptamos esta configuración, pasamos a la configuración del eye tracking, lo que es el seguimiento de ojos, que va a servir para muchas cuestiones, entre otras el rendimiento dentro de nuestro visor y de nuestra experiencia. Tendréis una imagen como la que os estoy mostrando en pantalla y os irá pidiendo que miréis a un lado sin mover la cabeza, miréis hacia un lado, hacia otro, arriba, abajo, etcétera, y de este modo configurar el seguimiento de ojos de forma adecuada. Es bastante sencillo, simplemente tenemos que seguir un puntito que va moviéndose por la pantalla con nuestros ojos, siempre sin mover la cabeza, y una vez hecho esto, y después una prueba que sale para comprobar que realmente nosotros movemos los ojos y el puntito se va desplazando a través del panel, pues le damos a aceptar y ya tendríamos el seguimiento ocular también ajustado. Y lo último que se nos va a pedir que ajustemos es el guardián. El guardián es esa trama que vamos a tener alrededor nuestra para evitar que nos demos golpes con los muebles, etcétera, etcétera. Bien, en este sentido, pues lo primero que va a ocurrir es que el dispositivo va a ser un escaneo moviendo nosotros la cabeza alrededor de nuestra habitación, etcétera, o la zona donde vayamos a jugar. Va a ser un escaneo de toda la habitación de forma automática. Va a detectar cualquier objeto que tengamos por medio, etcétera, etcétera, las estanterías, los muebles que nos rodean, etcétera. Y con esto nos va a dar un guardián predefinido, pero lógicamente, por ejemplo, en mi caso yo suelo tener la silla en medio de la habitación y el guardián no rodeaba toda la zona donde yo puedo jugar, con lo cual lo que yo hice después, una vez que hacemos esto, te da la opción de que tú con el mando ajustes un poco, dando aquí, dando allí, lo que es el guardián, ¿de acuerdo? Tanto quitando como poniendo. Una vez que hemos acabado esto, ya tendríamos el dispositivo totalmente configurado para usarlo. Lógicamente, esto lo podemos hacer después y a lo mejor no hemos quedado contentos en esta primera configuración. A través de la zona de ajustes de las PSVR 2 podemos volver a hacer todo esto, que eso es lo que ya os comento, veremos en ese vídeo que os he comentado al principio que haré de cómo hacer los mejores ajustes para que tengáis la mejor experiencia, aunque ahora comentaré alguna cuestión. Bien,
Una vez hecho esto, con lo que es configuración de la IPD, configuración del seguimiento ocular y configuración del guardián, ya estamos dispuestos para jugar y nos saldrá la pantalla de nuestras PlayStation 5, el panel de elección de juegos y todas esas cosas, nos saldrá en el visor delante para que podamos pues empezar a jugar, a instalar juegos, o si los tenemos ya instalados, pues a jugar. Bien, una vez dicho esto, ya vamos a pasar, porque ya entraríamos en lo que es la experiencia de juego, a comentar las cosas positivas que yo veo en el visor, las cosas negativas y las cosas que yo considero neutras o que no tienen, o que se están diciendo que tienen mucha importancia y bajo mi punto de vista no la tienen, o yo al menos no la detecto. Bien, por un lado, en cuanto a lo positivo, ¿qué tenemos? Pues tenemos, entre otras cosas, una experiencia gráfica de bastante nivel, gracias, entre otras cosas, lógicamente a ese panel OLED que nos da una colorimetría excelente en todos los juegos que yo he probado. Yo he probado juegos como Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 Village, Gran Turismo, Moss y alguno que otro más, y en todos lógicamente se mejora lo que es la experiencia visual a nivel de colores, de tramas, de detalles en distintas zonas del juego, etcétera, y además con el HDR, que sabéis que nos da una sensación como más viva de todo lo que nos rodea, pues la experiencia visual, la verdad es que en este aspecto es muy buena, de lo mejor que he visto yo en VR, sin duda alguna. Bien, después, en cuanto al entorno sonoro, como ya os comenté en el vídeo anterior, con el visor nos vienen unos auriculares que, bueno, funcionan muy bien, nos dan una experiencia óptima de lo que es el Pulse 3D, que es el Tempest 3D, perdón, que es el sistema ambisónico que llevan las PSVR 2, y el Pulse 3D son esos auriculares que yo ya os enseñé, que os los puedo enseñar de nuevo. Son estos que están aquí, estos de aquí. Aquí los tenemos, estos dos que cuelgan y que se colocan en la parte, a ver si lo puedo poner así, ahí lo veis, en la parte trasera es donde se colocan. Bueno, pues concretamente nos estábamos centrando ahora en el tema del audio. Pues ya os digo, la experiencia es muy buena, se notan los sonidos por detrás, por delante. En los bajos quizá a lo mejor no son excesivamente potentes, pero se notan también cuando una criatura se nos acerca, notamos ahí esa vibración. Y también tenemos la posibilidad, aunque yo todavía no lo he podido probar porque no tengo el dispositivo adecuado Bluetooth externo para conectarlo a las PlayStation 5, pero también se podría conectar los que yo tengo los tengo aquí detrás, estos que son los AirBuds que yo recomiendo para las Pico 4 y para las MetaQuest 2, pero sobre todo para las Pico 4 los podemos conectar a nuestras PlayStation 5 y disfrutar de las PSVR 2 con ellos, que seguro que nos va a dar una experiencia incluso superior a esos Pulse 3D. Pero esto yo todavía no lo he podido comprobar porque no tengo hay un dispositivo como este que tengo yo aquí, a ver si lo consigo tantear aquí. Este que tengo yo aquí, que yo lo uso para el ordenador, para el PC, hay uno que es adecuado para la PlayStation 5, pero que yo aún no lo tengo. Con ese se supone que, porque la PlayStation 5 por defecto no nos va a detectar esos auriculares ni cualquier otro, nada más que va a detectar los que Sony haya determinado que pueda detectar, pero con ese pinganillo que os he enseñado podrá detectar los típicos sin cable, etcétera, etcétera, como el que tengo yo, el que os he enseñado. Pero esto lógicamente no lo confirmaré hasta que yo pueda comprobar que efectivamente es así. En todo caso, se puede. Y vuelvo a repetir, cuando compruebe que es así y que yo lo haya usado, etcétera, pues os lo comentaré, porque os pueden servir esos mismos auriculares. Si tenéis unas Pico 4, os pueden servir para las PSVR 2 en caso de que la prueba salga correcta. No obstante, con estos Pulse 3D que vienen con la PSVR 2, se tiene una experiencia más que notable, quizá con algún tipo de mejora que se pueda implementar, pero bastante buena. Bien. ¿A qué pasamos ahora? La fluidez de de todos los juegos ha sido extraordinaria. La verdad es que en ese sentido, bueno, unido lógicamente, que esto no lo he mencionado antes, a la comodidad que es simplemente conectar el visor
aunque sea por cable, que ya sabéis que yo soy un poco anticable, pero conectar el visor y ponernos a jugar prácticamente, no tenemos que comernos la cabeza en cómo configuro este juego, qué le pongo, qué parámetros, todo eso desaparece con esta experiencia PSVR 2 y todos los juegos, sin excepción, todos los que yo he probado van con una fluidez extraordinaria. Gran Turismo, Resident Evil 8 Village, Horizon Call of the Mountain, van todos muy fluidos. Y esto es porque, y a esto nos traerá, que ahora lo comentaremos, un efecto negativo, es por el tema de que vayan los juegos a 120 Hz, que es lo más recomendable, pero también una cuota que para la VR es muy difícil de alcanzar sin que tengamos un efecto indeseado a la hora de tener la experiencia. En todo caso, obviando esto, que ahora lo comentaremos, la experiencia de fluidez de los juegos es extraordinaria, quizá de las mejores que he visto yo en ningún dispositivo VR. Lógicamente, si tenemos un PC con una 3080 o una serie 4000, la fluidez puede ser semejante, pero con un visor así de ponerlo y ya está, la verdad es que la experiencia es muy agradable, muy chula, y la verdad que es un punto muy positivo de estas PSVR 2. Por otro lado, en cuanto al tracking de los mandos y del visor, a mí hay personas que están dando avisos de que el tracking falla y demás. A mí personalmente ni los mandos me han fallado en ningún momento el tracking, ni me ha fallado tampoco el tracking del visor en ningún momento. En este sentido, bueno, pues se puede dar la circunstancia de que las personas que están teniendo estos problemas de tracking pueda ser porque pueda venir defectuoso, que a veces ocurre cuando se lanza un producto, o también pudiera ser, que podría ser también, os lo digo para los que seáis más novatos, la habitación donde estéis jugando tiene que estar bien iluminada. Esto es fundamental para que el tracking funcione correctamente, tanto el de los mandos como el del visor, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya os digo, yo normalmente cuando suelo jugar, juego con luz o de día, o juego con, si ya se ha ido la luz del día, enciendo la luz, que estemos en una zona bien iluminada, porque esto es fundamental ya no solo para las PSVR 2, sino para cualquier visor que tenga buena luz para que no pierda el tracking. Por tanto, no podemos considerar que estos problemas, si son derivados de eso, de que estáis jugando un poquito a oscuras y demás, sea un problema del visor o de los mandos, sino que sería un problema de vuestra zona de juego que no está bien iluminada. Bien, por lo que mi experiencia se refiere, yo no he tenido ningún problema del tracking, funciona perfectamente. Ya os comenté el otro día que a pesar del cable yo me he podido girar 360 grados sin problema, en ningún momento se ha quedado el juego congelado ni nada. En cuanto al uso de las manos, los distintos juegos tampoco he tenido problema, con lo cual pues la experiencia es óptima bajo mi punto de vista en este sentido, al menos en mi experiencia. Y lo último que vamos a comentar respecto a lo que es la experiencia visual y sonora en características técnicas en lo positivo es el tema del FOV. Sabemos que tenemos un FOV de 110 grados, lo que nos da una amplitud de visión pues muy semejante a la que tenemos en las Pico 4. Quizá en este visor hay dos cosas positivas. Primero, que a pesar de que en Pico 4 pongamos el facial que no es el oficial, digamos así, y ganemos un poco de FOV, quizá con las PSVR 2 tenemos un poquito más de FOV. No es que sea mucha diferencia, pero tenemos un pelín más. Y aparte, lo que sí me ha llamado mucho la atención es que a pesar del gran FOV que trae las Pico 4, seguimos notando un poco una zona negra alrededor nuestra, que a veces puede ser, bueno, nos puede sacar un poco de la inmersión y demás. Sin embargo, en las PSVR 2 es cierto que notamos que estamos mirando a través de unas gafas, que no se nota todo natural, pero esas tramas negras que rodean a las lentes no se notan, es como un todo, lo que vemos es un todo, y por tanto esto ayuda mucho a la inmersión en lo que estemos jugando. Bien, todo esto es lo positivo, digamos, lo que más puedo destacar de este visor, de lo que es el visor PSVR 2, que en conjunto nos da una experiencia VR más que notable, y además con esta facilidad de uso que también hay que destacarla, la facilidad que nos da el hecho de que no tengamos que andar, como ocurre muchas veces con las Pico 4, con PC, etcétera, ajustando historias para que tengamos el mejor rendimiento. Aquí
lo tenemos todo ya hecho en cierta manera, y eso siempre es una facilidad de uso para la VR, y además si encima tenemos una gran experiencia como estoy comentando, mucho mejor todavía. Bien, las cosas que se han comentado y que yo voy a comentaros también, que yo considero, yo las he apuntado aquí como ni fu ni fa, en el sentido de que yo no le veo que sea un problema, incluso ni he detectado estos problemas. Vamos a empezar por el punto dulce. El punto dulce, ya por el hecho de ser unas lentes Fresnel, hay un problema que si nosotros venimos de unas Pico 4 que tienen un punto dulce enorme, claro, en unas lentes, porque tiene lentes Pancake, como sabéis, en unas lentes Fresnel el punto dulce es bastante más pequeño. No, es decir, cuando yo digo que es más pequeño, quiero decir que, por ejemplo, en las Pico 4, las lentes, vamos a suponer que sea esta lente de mi gafa, el punto dulce ocupa casi toda la lente, con lo cual es muy fácil obtener nitidez sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en una lente Fresnel, digamos así, que el área de la gafa o de la lente en la cual podemos ver totalmente nítido es más pequeñita, con lo cual obtener esa nitidez máxima que podemos obtener con ese visor es un poquito más complicado. Dicho esto, no obstante, yo no he encontrado dificultad para encontrar el punto dulce. Quizá en algún momento he tenido que ajustarme un poco hacia arriba o hacia abajo la gafa. Igual, por ejemplo, si yo me pongo esta gafa así, que sabéis que es de cerca, porque yo tengo vista cansada, si la pongo así, lógicamente no veo bien. O si me la pongo así, veo borroso. Sin embargo, si me la pongo bien, veo perfectamente. Pues lo mismo ocurre con el visor y con el punto dulce. Es verdad que es un poquito más difícil encontrar ese punto dulce en unas lentes Fresnel que en unas lentes Pancake, pero a mí personalmente no me ha provocado ningún tipo de problema, especialmente porque para mi forma de ver, lo que he comentado al principio, ese sistema de ajuste del posicionamiento del visor y del IPD con la ruedecita, hace que podamos encontrar el punto dulce de una forma más rápida. Otra cuestión es que cuando hagamos ese proceso no lo hagamos bien. Entonces, si no ajustamos bien lo de la ruedecita, o no nos ponemos bien las gafas, o se nos mueven porque no la ajustamos bien de atrás y se nos va moviendo para un lado o para otro, pues entonces es más difícil que encontréis ese punto dulce. Pero si seguís los consejos que yo os estoy dando, dedicad un poco de tiempo a estas cuestiones, y yo personalmente la he configurado de forma que prácticamente no tengo ningún problema. Es ponérmelas, ajustármelas un pelín, porque siempre están, de haber estado ahí en la estantería o lo que sea, siempre están un poco desestabilizadas, y enseguida encuentro el punto dulce, con lo cual ¿es más difícil que unas Pico 4? Sí. ¿Es imposible? ¿Tiene un punto dulce malísimo? No, tiene un punto dulce más reducido, pero no malísimo bajo mi punto de vista. Hay que combinar ese ajuste que se hace al principio, hacerlo bien, y después pues siempre situándolas un poco hacia arriba o hacia abajo si vemos que no estamos viendo realmente nítido. Bien, de todas formas, en esta cuestión de la nitidez va a afectar otra cuestión que ahora vamos a ver. Por ejemplo, otra cuestión que también se está hablando mucho sobre este visor es el efecto rejilla, que yo creo que es lo que se llama en inglés screen door, y que yo creo que se está confundiendo con el efecto Mura, que ahora vamos a hablar a continuación. El efecto rejilla sería que toda la trama que tenemos nosotros, todo lo que vemos en pantalla, es como una rejilla, como si mirásemos por una mosquitera. Pero bajo mi punto de vista no es esto lo que sucede en las PSVR 2, sino el efecto Mura, que ahora vamos a hablar. Por tanto, yo personalmente no he detectado ningún tipo de efecto rejilla en las PSVR 2, mi experiencia. Y respecto a lo que hemos hablado antes del tema del punto dulce, yo personalmente, si es verdad que yo tengo más experiencia en esto de la VR y demás, pero yo personalmente no he tenido ningún tipo de problema con el punto dulce. Pero sí aconsejo que toméis un tiempo adecuado para ajustar bien tanto lo de la ruedecita, que es muy importante, y el tema de que posicionéis bien, que os salga el aro azul como yo he comentado al principio, que nos está diciendo que tenemos bien colocadas las gafas. También vemos, cuando vemos las ruedecitas, vemos los dos ojos, dos puntos grises gordos, pues intentemos centrarlos un poco en el visor, porque a veces puede aparecer un ojo un poco hacia un lado, y eso también es importante, y también con la ruedecita hacemos que esos ojos se centren. Por tanto, todo esto es muy importante para las personas que están teniendo problemas con el punto dulce. Vuelvo a repetir que sí, que tiene el punto dulce más pequeño las PSVR 2, pero que yo, por ejemplo, no he tenido ningún tipo de problema para encontrar el mío,
y no es tan difícil, pero hay que configurarlo todo correctamente, es fundamental. Bien, y el Screen Door, pues ya os digo, es ese efecto mosquitera que yo personalmente no he detectado en ningún momento y que yo creo que muchas personas están confundiendo con el efecto Mura. Bien, vamos ahora a los puntos negativos, algunos que a día de hoy tienen solución y otros que no lo tienen. Por ejemplo, el tema de glare. El tema del glare, el glare son los escapes de luz propios de las lentes Fresnel. Yo ya os comenté en vídeos anteriores que Sony había hecho una configuración de sus lentes Fresnel para evitar estos rayos de Dios que se llaman, que sobre todo se da cuando tenemos un fondo negro y tenemos un color blanco muy potente. Entonces parece como que la luz nos hace daño en los ojos y eso, ¿no? Bien, yo personalmente, digo yo, no he detectado esta cuestión, excepto en los menús de configuración, que sí puede ser que se detecte un poco, lógicamente porque son tonos oscuros y las letras resaltan. Y entonces ahí sí puede ser que detectemos un poco de este glare. Pero cuando he estado jugando a los distintos juegos que os he mencionado antes, Horizon, etcétera, etcétera, en absoluto he notado yo ningún tipo de glare. Para mí la experiencia que nos ofrece PSVR 2 no tiene este tipo de problemática. Al menos jugando, que es lo más importante, tampoco lo he detectado mientras vemos películas, etcétera, etcétera. Por tanto, hombre, que os pueda aparecer en un momento dado esta cuestión cuando estáis seleccionando el juego que vais a jugar o qué película vais a ver, pues tampoco tiene tanta importancia bajo mi punto de vista. Vuelvo a repetir que esta es mi experiencia, lo que yo he podido experimentar con el visor. Yo no he tenido este tipo de problemas. Sé que hay personas que están dando en la red, como que esto es un problema de las lentes Fresnel, que sí, que es verdad que es un problema que antiguamente tenía las lentes Fresnel, pero yo creo que el tratamiento que ha hecho Sony al respecto ha sido muy correcto, y excepto en esos lugares en los que tenemos que elegir opciones o los ajustes de las PSVR 2, etcétera, en ningún otro lugar he notado yo ningún tipo de glare. ¿De acuerdo? Yo por lo menos. Vuelvo a repetir, glare, escape de luz, lo que se llaman rayos de Dios, y que yo solo detecto en la parte de menús a veces, no siempre, y que después a la hora de jugar no se nota en absoluto, ¿de acuerdo? Bien, después en cuanto al efecto Mura, el que hablábamos antes, que yo creo que confunde la gente con lo que es el tema del efecto rejilla, es la sensación, que es el efecto Mura. El efecto Mura es la sensación de que delante de la imagen, en vez de no tener nada, tenemos como una especie de trama, digamos así, borrosa, de muchos puntitos juntos, unos junto a otros, que nos puede dar una sensación de poca nitidez. Esto viene a colación, por un lado, de esas personas que dicen que siguen viendo borroso, a pesar de que tienen la IPD bien hecha, que todo lo tienen correcto y siguen viendo un poquito borroso la imagen. Y también para las personas que están confundiéndolo con ese efecto rejilla, porque se parece pero no es lo mismo, bajo mi punto de vista. Entonces este efecto Mura es la sensación de que tenemos una neblina por delante de lo que estamos viendo, que nos impide ver todo, digamos así, de una forma más realista, de una forma más cercana, digamos así, una forma más inmersiva. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre por el tema del panel OLED. Es una característica propia en VR de los paneles OLED, que, especialmente en las PSVR se nota un poquito. Este efecto Mura o este efecto neblina, que seguro si tenéis unas PSVR 2 habéis detectado, se puede paliar, se puede hacer que no sea tan evidente. El tema de que al haber esa trama no tengamos una nitidez máxima a la hora de tener la experiencia VR. Cuando digo una nitidez máxima me refiero a llegar al punto, digamos así, de nitidez que llegaría un PC, bajo mi punto de vista, esta es mi opinión, es por este tema del efecto Mura. ¿Qué ocurre? Que este efecto Mura, leyendo por ahí y demás, he comprobado, y además yo lo he comprobado en mis propias PSVR 2, que si bajamos el brillo del visor bastante, de forma que equilibremos bien el brillo, el efecto Mura y el contraste de los juegos, que yo he conseguido más o menos cogerle un poquito el punto, al menos el que a mí me gusta, prácticamente el efecto Mura desaparece. Ojo a esto. Con este ajuste, una cosa tan sencilla como bajar el brillo, el efecto Mura desaparece prácticamente. Lo vamos a notar en zonas muy concretas, pero prácticamente la experiencia de juego cambia por completo. Por tanto,
¿Qué tenemos que hacer si queremos evitar este efecto Mura, o al menos que no sea tan evidente? Pues lógicamente bajar el brillo de nuestro visor en los ajustes de las PSVR2, que ya os pondré un vídeo dentro de poco de cómo hacerlo, aunque es bastante sencillo, podéis intentarlo vosotros mismos. Pues con esto conseguimos que el efecto Mura prácticamente no se note. Hombre, si nos vamos fijando lo vamos a notar igualmente, pero prácticamente pasa inadvertido en una experiencia normal, que nosotros estemos pues pendientes de la inmersión, que es de lo que tenemos que estar, y no de si se ve un panel ahí o no. ¿Esto evita que esa pérdida de nitidez, que ahora tengamos más nitidez? No, vamos a tener la misma nitidez que teníamos, porque el Mura sigue estando ahí. Aunque nosotros bajando el brillo lo hagamos desaparecer a nuestros ojos, o que no se note tanto, el efecto Mura está ahí. Entonces no podemos ganar esa nitidez, salvo que bueno, pues a nivel de firmware modificaran algo para que ese efecto Mura no sea tan evidente, o puedan añadir algún tipo de filtro. Aquí lo dejo yo por si ven mi vídeo los chicos de Sony, ya les estoy dando pistas. Añadan algún tipo de filtro que compense esa pérdida de nitidez que se da por el efecto Mura y haga que la imagen se vea más nítida. ¿Quiere decir esto que la imagen no se ve nítida en las PSVR 2? Tampoco. La imagen se ve muy nítida, se ve todo muy bien. Lo único que ocurre es que la nitidez que llegaría a un PC no la alcanza, porque está esta especie de neblina por delante, que aunque la paliemos con esto que os he comentado, para que no nos, digamos así, nos saque de la inmersión porque estemos ahí notándolo todo el rato, pero no llega a la nitidez, digamos así, de un PC. Pero sí se acerca mucho a pesar del efecto Mura, y la experiencia es totalmente recomendable. Una cosa no quita la otra, pero tengo que decir la verdad, la nitidez que alcanza las PSVR 2, al menos a día de hoy, no es la que alcanza un PC. Sin embargo, es muy buena, es de las mejores experiencias, vuelvo a repetir, que he tenido yo en VR, sin duda alguna. Bien, bueno, pues de esta forma podemos paliar un poco este efecto Mura, y que, bueno, pues al menos la experiencia se mantenga una nitidez más que notable y la experiencia sea buena y no nos veamos influenciados. Incluso yo creo, he podido apreciar que el HDR funciona mejor bajando este brillo, porque luce más. Incluso, por ejemplo, una cosa que se está comentando mucho en Horizon Call of the Mountain, que el sol parece que nos cuando nos da directamente nos deslumbra y tal, es mucho más evidente bajándole el brillo, como yo he comentado, y que ese Mura baje, porque parece como que los rayos de luz de repente se ven menos afectados por ese efecto Mura y te afectan más a la vista, una acción, digamos así, más realista, un juego más realista, más inmersivo. Por tanto, recomiendo que hagáis esto del brillo, porque vais a ganar en ese efecto Mura, en que se vea menos. Y vuelvo a repetir, la nitidez no va a ser la de un PC, pero se va a acercar mucho. Vamos a suponer que la nitidez de un PC sea el 100%, y la nitidez que alcanzamos con PSVR 2 sea un 95%, por decir algo, ¿no? Le falta ese plus. Y esa solución que yo he dado de marcar un filtro, estoy pensando de marcar un filtro que aumente esa nitidez, que otros visores lo tienen, quizá en este visor concretamente, por ese efecto Mura, pueda ser contraproducente, porque al dar más nitidez a la imagen, puede ser que también demos más nitidez. Yo esto ya no lo sé, porque a nivel técnico interno no sé cómo funcionan las PSVR 2, pero pudiera ser, que no lo sé, que también aumentara otra vez el efecto Mura al aumentar la nitidez de todo. Yo ya no sé si hay alguna forma de obviar el tema del efecto Mura a la hora de añadir nitidez a lo que es el juego en sí. Pero bueno, que tampoco hace falta. Bajando este tema con el brillo, bajando el brillo un poquito y paliando este efecto Mura, la experiencia es súper impresionante, así de claro. Es decir, es de las mejores experiencias VR, vuelvo a repetir, que yo he podido tener. Otra cosa ya es que los juegos te gusten más o te gusten menos, que las experiencias, el visor está recién salido y podamos decir, pues esto es como una demo, no es realmente un juego. Todo eso ya lo hablaremos en las reviews de los juegos y demás, pero la experiencia es sin duda de las mejores que hay disponibles en VR a día de hoy, bajo mi punto de vista. Y bueno, la última cuestión negativa, que esta sí para mí es clave,
y esta sí es muy... nos da una experiencia que a mí es lo que menos me gusta a mí de las PSVR 2, es el efecto ghosting. El efecto ghosting, que lógicamente viene del inglés fantasma, son imágenes fantasma. ¿Y a qué me refiero con esto? Seguro que si sois propietarios de unas PSVR 2 lo habéis notado ya. En Horizon Call of the Mountain se nota especialmente, hay otros juegos en que apenas se nota o no se nota nada, pero en Horizon Call of the Mountain sí se nota mucho, y esto me hace sospechar, en lo positivo, que puede ser algo que puede ser paliado con una actualización. Por tanto, chicos de Guerrilla, este tema sería bueno que lo trataseis e intentaseis paliarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en Horizon Call of the Mountain aparece con bastante asiduidad y hace que, bueno, que la experiencia no sea totalmente perfecta, totalmente 100. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esto? Pues consiste cuando vemos, por ejemplo, un personaje que se va moviendo por la pantalla, vemos cómo va dejando como un rastro detrás que es de milisegundos, pero lo suficiente para que nosotros lo detectemos pues con tanta nitidez, con tanta calidad en la experiencia. Vamos a notar rápidamente esa trama. Incluso cuando vamos trepando también a veces se nota. Se nota muchas veces, la verdad. Hay otros juegos que no, por ejemplo Gran Turismo apenas se nota, pero en este juego, por eso digo que puede ser que sea algo que podamos solucionar vía actualización. Poneros en marcha, chicos de Guerrilla, y en general los que usáis, los desarrolladores de PSVR 2 con esta cuestión, porque es importante paliarla, porque fastidia bastante la inmersión, al menos a mí. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en Horizon Call of the Mountain se nota mucho, sin embargo en Moss, que también lo he probado, prácticamente no se nota, y en Gran Turismo se nota, pero muy poco, poquísimo. De todas formas, también tengo que indicar que esta situación del ghosting, que es eso que os he comentado ahora mismo, también con esa bajada de brillo se palia un poco. Parece ser que bajando el brillo no solo solucionamos casi al 100% el problema del efecto Mura, sino que también el tema de del efecto ghosting parece como que no es tan evidente. Está ahí, se ve, yo lo noto, porque además yo como tengo más experiencia, he pasado por más visores, sí lo noto, pero a lo mejor una persona más inexperta igual ni lo nota, yo sí lo noto. En todo caso, es algo que yo pienso que se puede solucionar. Y esta es la cuestión. Si yo dijera de los problemas que tiene la PSVR 2, cuál es el que a mí más me preocupa, es el tema del ghosting. Si esto lo solucionan, bueno, pues me pongo de rodillas y a Sony le digo, vaya pedazo de visor que habéis hecho. Pero hay que solucionar este tema, porque el efecto Mura, en cierta manera, también era un problema, pero con esta propuesta que os he hecho, que también viene de la red, no es que solo sea mía, lo vais a solucionar. Yo he jugado a Horizon Call of the Mountain y es una maravilla con esta nueva configuración. Y el tema de lo que hemos hablado antes, el glare, yo no lo noto. Es mi experiencia, que le vamos a hacer, yo no noto nada de glare. Y el tema del punto dulce, el screen door, yo tampoco. El punto dulce es verdad que es un poco más difícil de conseguir, pero no es tampoco tan complicado. Y el tema del efecto rejilla, ya os digo que estoy seguro que la gente confunde eso con el tema del efecto Mura, el efecto Mura. Por tanto, pues, como el efecto Mura lo podemos paliar y tener una experiencia excelente, pues no pasa nada. Y ya está. Y entonces, pues, por eso digo que el ghosting de las lentes, propio de las lentes Fresnel también. Por otro lado, ¿por qué se produce el ghosting? Pues el ghosting se produce, ese efecto de que parece que tenemos el personaje y detrás viene como una tramita, es por un cambio de frecuencias. ¿Qué es lo que ocurre en PSVR 2? Pues que para poder obtener una experiencia tan buena en juegos tan potentes han tenido que hacer como un escalado, igual que hacemos en PC y en visores Pico 4, un escalado a nivel gráfico. Por ejemplo, hay juegos en determinadas tarjetas gráficas que si no hacemos un escalado de resolución no conseguimos que vaya fluido. Pues esto mismo es lo que hace las PSVR 2, pero a nivel de frecuencias. Hace escalados de frecuencias de 60 Hz a 120 Hz. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos eso es como cuando en una televisión vemos una película y le ponemos el efecto swap effect, el efecto teatro, y parece que nos deja como unos artefactos cuando los personajes se mueven o hay un cambio rápido de la cámara, etcétera.
pues ocurre este efecto. Pues lo mismo es lo que ocurre con el efecto ghosting en las PSVR 2. Y es por ese escalado de 60 a 120 Hz. ¿Qué tiene de positivo esto? Que los juegos van, con perdón de puta madre, van súper fluidos y geniales. Pero el punto negativo es que se crea este ghosting. Y esto hay que intentar paliarlo de alguna manera. Entonces, si yo he visto que hay juegos que ghosting apenas tienen y otros sí, pues intuyo que a nivel de software o de actualizaciones se podrá arreglar algo. Y también incluso a nivel de firmware, mejorando ese escalador que nos escala de 60 Hz a 120 Hz, probablemente también obtengamos mejora. Por tanto, vamos a darle tiempo al visor y a los ingenieros de Sony, etcétera, para que puedan arreglar esta cuestión en próximas actualizaciones del visor. No obstante, a pesar de este efecto ghosting, tenemos una experiencia bastante buena. Este efecto ghosting, por cierto, también se nota mucho si usamos para girar. Por eso yo, cuando me giro en la realidad virtual, me gusta hacerlo de pie y girarme yo, mi cuerpo, así a los lados, o darme la vuelta, aunque me líe un poco con el cable en un cierto momento, pero me gusta hacerlo así porque evito este ghosting. Cuando el efecto ghosting se nota más es cuando con la palanca giramos, entonces se nota muchísimo. Sin embargo, si giramos con nuestro cuerpo no se nota nada. Simplemente lo vamos a notar a veces cuando avanzamos, o sobre todo cuando vamos a coger un objeto, a lo mejor lo podemos notar. Si cogemos el objeto y lo movemos delante nuestra, también lo podemos notar. Y especialmente lo he notado yo cuando hablamos con personajes. Por ejemplo, en Horizon Call of the Mountain, y se mueven los personajes hacia un lado o hacia otro, ahí lo he notado yo mucho. Sin embargo, vuelvo a repetir, con el bajando el brillo por el tema del efecto Mura, también vemos que se nota un poquito menos este efecto ghosting, pero sin duda necesita un arreglo por parte de Sony o de los creadores de los juegos mediante parches. Bien, pues con esto acabamos todo lo que es resumir tanto las cosas positivas como las cosas negativas de este visor. ¿Cómo podemos concluir que es este visor respecto a lo que ya tenemos en el mercado y, como yo siempre digo, a nivel de consumidor? Bien, bajo mi punto de vista, analizándolo todo en conjunto, lógicamente, y sobre todo a nivel de experiencia, bajo mi punto de vista, a día de hoy, que puede ser que cambie más adelante con actualizaciones, etcétera, para mí es el segundo mejor visor a nivel de consumidor que existe ahora mismo en el mercado, bajo mi punto de vista. Yo pondría todavía por delante a Pico 4, especialmente usándolo con PSVR, porque a nivel standalone la verdad es que tampoco, excepto experiencias de multimedia y demás, en los juegos todavía le queda mucho avance por delante, pero a nivel de PSVR sí es verdad que nos da una experiencia excelente, que en algunos aspectos como la nitidez, etcétera, superan a las PSVR 2. Sin embargo, las PSVR 2 hay otros aspectos, como es el HDR, el hecho de tener un panel OLED, etcétera, que supera con creces a las Pico 4, todo hay que decirlo. Pero si yo tuviera que ahora mismo clasificarlo, con todo lo que hemos hablado en este vídeo, diría que es el segundo mejor visor que hay disponible en el mercado ahora mismo, y con mucha, porque igual Pico 4 también cuando salió tenía mucho margen de mejora, y las PSVR 2 están recién salidas, hay que darle tiempo para que mejoren determinados aspectos, que seguro que Sony está ahí atenta para poder mejorarlos, y seguramente con algunas actualizaciones del firmware del visor y también de los juegos podamos tener una experiencia perfecta, y quién sabe si pasar aunque el tema del efecto Mura es bastante complicado que lo puedan solucionar, pero ya he dicho que con ese bajo del brillo se soluciona bastante bien. Pero en todo caso, sigo considerando a día de hoy también por catálogo. En PSVR hay un catálogo extensísimo, también en Pico 4 hay más catálogo ahora mismo. Sin embargo, los juegos de PSVR 2, los que hay ahora mismo, son bastante espectaculares, especialmente los que están hechos para el tema del visor exclusivamente. Por tanto, yo lo daría, y por cierto, ahora me acabo de acordar que no he comentado un aspecto del visor y lo voy a comentar ahora mismo, porque es justo hacerlo. Otro de los grandes aportes que tiene este visor PSVR 2 a la realidad virtual es la vibración, el áptico del visor. Esto es bastante espectacular. ¿Qué quiero comentar sobre esto? Cuando se usa, la verdad es que añade a la experiencia inmersiva un efecto bastante potente y bastante chulo. ¿Qué es lo que yo noto? Noto que, quizá no sé si por miedo o por qué,
se usa poco, no se usa tanto como yo lo hubiera usado, por ejemplo. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, esperaba que cuando estuviéramos en Horizon Call of the Mountain, no a lo mejor constantemente, porque sería un poco agobiante para el usuario, pero sí que nos notásemos en el visor como el aire, porque realmente estamos en una montaña, pues que de vez en cuando nos dé. También le doy ideas a los desarrolladores por si lo quieren añadir a la experiencia, pues se note un poco el aire cuando estamos subiendo por la montaña, que se noten las ráfagas de viento, etcétera, etcétera, porque se escuchan, pero no las notamos en el visor. Hay otros puntos del juego donde sí se usa este tema. Entonces yo añadiría este tipo de efectos porque le darían muchísima vida a esta característica que es única en las PSVR 2. No hay otro visor para PC. Hay un acople, digamos así, que se compra, que se puede poner, pero que venga. De hecho, en el propio visor no hay ningún visor que lo tenga, y eso hay que explotarlo al máximo, señores de Sony, al máximo. Y esa ligera vibración que notásemos junto al sonido del viento, pues sería muy chulo. La lluvia que nos cayera en la cabeza y notásemos las gotitas, etcétera. Todo eso daría una experiencia inmersiva súper chula. Quiero decir, en definitiva y en resumen, sobre esta cuestión, que no la había comentado antes y menos mal que me he acordado porque la quería traer. Mi experiencia ha sido muy positiva en este sentido, pero noto como que hay miedo a lo mejor porque la gente se vaya a agobiar, o no sé exactamente por qué, o a lo mejor más adelante son más osados los desarrolladores, quizá con una actualización y con las sugerencias que le hacemos los divulgadores, etcétera, pues añadan esas cuestiones al tema de la áptica. Pero es muy importante porque le da un punto que otro visor no tiene, y aquí pueden explotar mucho esta cuestión para que realmente sea un visor que se destaque sobre los demás, por este añadido del áptico. Cuando te salen determinadas criaturas en Horizon es bastante impresionante. Por ejemplo, también otra cuestión en Gran Turismo, por darle otra pista a estos creadores, pues cuando fuéramos en el coche, normalmente cuando vamos en un coche y más de carreras, hay una cierta vibración, pues que notásemos esa vibración en el visor, en los mandos, pero también en el visor, y eso estaría muy chulo también. En fin, que hay multitud de formas de sacarle más partido a esta cuestión. Supongo que estamos todavía en un lanzamiento, hay mucho margen de mejora, como he dicho antes, y por tanto hay muchas cosas que se pueden sacar mucho más partido. Por ejemplo, en Moss es muy impresionante el uso que hacen de esta áptica del visor. En fin, a mí me parece un visor excelente. Ya digo que por un par de detalles o tres, he dicho incluso que sería el segundo visor mejor que yo he visto en VR, pero por lo menos que yo he podido probar. Ojo, que a lo mejor hay visores de 1500 o 2000 euros que son mejores que este, yo no lo dudo, pero la cuestión es que este cuesta 600 euros más la PlayStation 5, serían unos 1100 euros en total como mucho, o si cogemos la versión digital de la PlayStation 5, pues casi unos 1000 euros. Por 1000 euros tenemos un visor muy bueno, con muy buenas perspectivas, y que casi igual una experiencia de PSVR. PSVR todavía tiene algunas cosas que supera a lo que es las PSVR 2, especialmente la nitidez, que todavía no llega las PSVR 2 a esa nitidez tan clara, pero hay otros muchos puntos en que las PSVR 2 superan a PSVR, o al menos lo igualan. Por tanto, en conjunto es un visor, bajo mi punto de vista, que para el jugón, para el gamer, para el usuario de Sony en este caso también, tiene mucho más futuro y muchas más características que podemos explotar a nivel de experiencia inmersiva que otros visores como por ejemplo Pico 4. ¿Qué pasa? Que Pico 4 a día de hoy en PSVR nos da una experiencia magnífica. También, por ejemplo, que eso ya lo hablaremos en el área de los videojuegos, en PSVR hay muchos juegos, tampoco es que haya tantos, pero hay juegos que tiran más de narrativa, no son tan en plan veréis qué experiencia tan chula, visualmente muy impactante, etcétera, pero después detrás de eso no hay tanta historia. Sin embargo, en PSVR sí los hay. Es muy probable que muchos de estos juegos, yo me aventuro a decir que juegos como Red Matter 2 y este tipo de juegos de puzzles y experiencias inmersivas tarde o temprano van a llegar a PSVR 2, lo sé, ya lo veremos si mi predicción se cumple o no.
pero tiene mucho margen de mejora y de darnos experiencias muy chulas. Pico 4, bueno, pues también tiene mucho margen de mejora en ese sentido, pero quizá está más limitado. Por eso PSVR 2 es una buena apuesta para el consumidor medio, para, bueno, pues sí es verdad que PSVR 2 tiene una limitación que va a ser casi inexpugnable, que, o al menos salvo que Sony se decida a darle compatibilidad con PC, esa es la gran limitación que tiene. Si este visor tuviera compatibilidad con PC, pues ganaría muchísimo, porque ya incluso en PSVR sería difícil que tuviera rival. A lo mejor en nitidez todavía tendría rival, pero la experiencia completa que nos daría si tuviera un soporte oficial para PC sería extraordinaria y realmente daría muchísimo más valor del que ya tiene hoy día a este visor, a esta PSVR 2. Bueno, Reverquest maníacos, pues yo creo que más o menos ha quedado todo claro. Yo creo, vuelvo a repetir, que este visor dentro de los visores, vuelvo a repetir, para consumidor medio que existen a día de hoy, es de los mejores que hay. Yo lo pondría todavía en un segundo puesto, esperando a ver qué nos ofrece los chicos de Sony y los juegos que se saquen al respecto en los próximos meses, pero muy buen producto el que han creado, que tiene algunas pegas, pero que la mayoría son solucionables o poco apreciables, y bueno, pues veremos qué nos depara el futuro. Espero que este vídeo os haya gustado, que bueno, pues lo apoyéis tanto como habéis hecho con el vídeo anterior, que es líder ya en el canal como de los más vistos. Y bueno, pues yo he tratado como siempre de ser lo más objetivo posible, de ser lo más claro posible también, para que todos sepamos diferenciar todas estas cuestiones que hemos ido comentando, y he sido también todo lo sincero que he podido ser, porque yo lo que quiero al final es que los que estéis pensando en comprar este visor pues tengáis clara la decisión, podáis gracias a mi ayuda tomar una decisión adecuada, y los que no, o los que ya lo tenéis por ejemplo, pues podéis sacarle el máximo partido, y los que no queráis comprarlo por el motivo que sea, pues ya tengáis la decisión clara. Pero yo lo que he dicho es mi experiencia y lo que yo creo que es este visor a día de hoy, y que le veo mucho futuro. Bien, Reverquest maníacos, pues nos vemos pronto en otro vídeo aquí en Reverquest VR. Todavía nos queda analizar los mandos y también el mundo de los juegos que por ahora tenemos disponibles en PSVR 2. Y también vendrán, lógicamente, reviews de los juegos, eso no faltará. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Chao, chao. No os vayáis, que os estoy vigilando. Os espero para el próximo vídeo, ¿eh? Chao, chao, Reverquest maníacos.